Buen día amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, en esta oportunidad vamos a explicar el ejercicio de la unidad 7A. Lo que se refiere a tablas dinámicas. Una tabla es, como ustedes ya conocen, ¿verdad? De más está decir, pero dinámica viene de movimiento. Quiere decir de que esa tabla puede cambiar o podemos elegir otros modelos, ¿verdad? Podemos elegir ciertas columnas nomás que queremos para apreciar un resumen, digamos, de todo lo que es los valores de las ventas y las comisiones y los vendedores y todo lo demás. Vamos a empezar en forma práctica a explicar este documento que es referido a la unidad 7A. Entonces, para empezar, ya tenemos nuestra tabla dinámica, ustedes ya saben programar los valores, las fórmulas y todas esas cosas. Voy a explicarle algunas cositas que ustedes van a tener en cuenta para empezar este ejercicio de tabla dinámica. ¿Ok? El formato ya ustedes lo van a saber, digamos, cómo hacer, ¿verdad? Acá ustedes tienen que elegir estas celdas así en forma vertical. Hay que seleccionar el área para que puedan caber en forma vertical todo ese texto que está aquí. Bien, con respecto a los datos, ustedes tienen acá, por ejemplo, este dato que está acá, hay que llenarlos. No hace falta llenar todos, hace falta sencillamente elegir, por ejemplo, el 1 y el 2, escribir en cada casilla, seleccionar y después pueden estirar hasta el final. Ok, ya está. Este dato ustedes tienen que llenar uno a uno, no hay forma de hacerlo más rápido, ¿verdad? Hasta acá lo tienen que llenar paso a paso, de arriba hacia abajo. Estas formas de acá, por ejemplo, de sueldos y jornales, también tienen que ustedes llenarlo uno a uno. No hay manera de hacerlo rápido, no tiene secuencia, no tiene una forma, entonces hay que llenarlos. Las ventas también hay que llenarlos, ¿verdad? Uno a uno, ok. Excepto las comisiones, la siguiente columna, o sea, esta columna que vamos a ver que está en base o referido a un porcentaje, quiere decir a una fórmula que depende de las ventas. O sea que esto no lo van a llenar. Acá lo coloco en función amarillo, en color amarillo, aquellos que van a tener fórmulas. Y la fórmula está en la cabecera especificado cómo va a ser, ¿verdad? Por ejemplo, las comisiones es el 3% de las ventas, ¿verdad? Por ejemplo, voy a borrar la primera columna o la primera celda, voy a borrar todo caso este rango de valores. A ver, hasta aquí voy a borrar. Entonces el 3% de las ventas, ¿verdad? Entonces más las ventas por el 3% que nos da con la función Shift del teclado, el número 5, y pulsamos la tecla Enter y ya tenemos entonces las comisiones, que serían entonces 3% de las ventas. Ya podemos copiar las fórmulas hacia abajo y ya queda listo, ¿verdad? Ok, nótense que este tiene un formato. Esta área ustedes tienen que seleccionarlas, botón derecho, elegir formato de celdas, y tenemos acá entonces la función moneda. Buscan la función dólar, que ustedes ya saben cómo hacer, ¿verdad? La función dólar, que Estados Unidos, ok. Inglés, decimales, si quieren ponerle 0 decimales o 2 decimales, bueno, en este caso está con 0 decimales, ¿verdad? Aceptar. Y ya tenemos, como ustedes ven acá, el formato de celdas referido al dólar de moneda. También para este caso de sueldos, tienen que marcar, ¿verdad? Si quieren marcar de una vez, ustedes pueden, por ejemplo, como no puedo marcar toda esta área, porque esta área o esta columna F no tiene moneda, no es para el sitio de moneda, entonces puedo elegir la tecla, a ver, selecciono la primera columna, ya está, selecciono la otra que va a tener, por ejemplo, digamos este rango, pero si
suelto la tecla control, me va a deseleccionar. Entonces tengo que pulsar allí, ok, agarro la tecla control, pulso, y entonces ahí estoy esta área también seleccionando, ¿verdad? Sin soltar la tecla control, voy a este lugar amarillo también, desde aquí, de viáticos también, todo este lleva fórmula, pero estas líneas amarillas, pero las demás que no llevan fórmulas, pero llevan igual un formato de moneda. Entonces, sin soltar la tecla control, puedo seleccionar toda esa área y ya está. Listo para que dándole botón derecho elijamos la opción formato de celdas y por supuesto elegir moneda, y la moneda que queremos elegir en este caso es Estados Unidos, ¿verdad? Decimales 0 le hemos puesto, bien, aceptar y ya está. Ok, si queremos cambiar también el formato de moneda, podemos hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Bien, les había dicho que toda esta área que hemos seleccionado, excepto esta, no tiene, digamos, tiene un formato de moneda, pero estas amarillas, estas de acá, tienen una fórmula que son funciones entonces relativas a otro valor de otra celda, ¿verdad? Hicimos ya las comisiones, que el 3%, voy a borrar, a ver, aquí esta parte, ¿verdad? Es la amarilla, que tiene fórmulas, y vamos a calcular el 9% del sueldo, que es para el caso de bonificaciones, ¿verdad? Pulsamos la tecla más, entonces dice 9% del sueldo, ¿verdad? Entonces venimos para acá donde dice sueldo, ¿verdad? Y por el asterisco 9%, Shift 5, pulsamos la tecla Enter y ya está. Copiamos entonces la fórmula, como ustedes ya saben copiarlas, hasta aquí y ya está, ¿verdad? Esta no tiene fórmula, van a copiarlas de uno hacia abajo, no hay que llenarlas, no hay forma de llenar, tienen que ustedes llenarla, copiarlas uno a uno, ok. Total a recibir, si tiene la fórmula, dice C más C, C, que es la columna C, que es esta, los datos de acá por supuesto, más E, que sería esta, las ventas, más G, entonces sería G sería esta columna de acá, ok, esta columna de aquí, ok, más la H, que sería esta de acá. Entonces vamos a usar, voy a borrar otra vez aquí, ya borré, bien, entonces voy a hacer la fórmula, más, dice la columna C, por supuesto de este, columna C, que es esta de aquí, más E, entonces es las ventas, entonces pulso la tecla más primero, ventas, que es E, más otra vez la G está aquí, que es el sueldo, más la H, que es esta, que es los viáticos, ok, pulso la tecla Enter y ya está, ok, muy bien, puedo otra vez copiar las fórmulas todas hasta abajo y ya está. Los adelantos van a copiarlas uno a uno en cada celda respectiva sin fallar. Y total de gastos tiene una fórmula que es I menos J. Y vendría a ser esta, menos J, que es el adelanto, que es esta de aquí. Ok, esta menos esta. Hagámoslo. Entonces, vamos a darle suprimir. Ok, a ver, hacemos más esta de aquí, que es la I, menos la J, que vendría a ser esta celda. Entonces ya está listo la fórmula, Enter. Muy bien, ya podemos entonces copiar la fórmula hacia abajo de esta manera hasta aquí. Ok, ok, un detalle muy importante es el caso de las columnas. En este caso, por ejemplo, ustedes ven 3 filas que han usado para una sola celda, ¿verdad? Quiere decir que se ha combinado
las celdas. O sea, inicialmente estas estarían así. A ver, voy a descombinar, sería en este caso. Voy a darle un clic ahí, ¿verdad? Y ustedes ven acá una celda y otra celda, ¿verdad? Pueden hacer acá, no habría ningún problema. Puedo traer esto para acá, escribir vendedor en esta celda, por ejemplo B6. Más sin embargo, para este caso, para hacer una tabla dinámica, por ejemplo, como un filtro que vamos a hacer más adelante, necesitamos que este nombre, por ejemplo, quepa o esté dentro de una sola celda. Entonces, no podríamos así, porque si este viene acá, bien, sueldos y jornales vendría acá, pero no alcanzaría y tendría que ser más amplio para que escriba acá sueldos y jornales. Y este, por ejemplo, comisiones 3% de las ventas, también tendría que ser más amplio para que podamos escribir acá todo el contenido, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? Pasaría que al momento de, por ejemplo, imprimir, a ver, vamos a darle a imprimir, entonces vamos a ver que puede ser que esto no alcance, ¿verdad? Voy a cambiar otra vez un ratito. Fíjense que está hasta el total y ya pasó entonces el área que se necesita. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a, por ejemplo, arrastrar. A medida que voy arrastrando, por ejemplo, ustedes van a mirar de que quedaría así, pero pasaría de este nivel que es el área de la hoja. Por ejemplo, ya sería solamente la impresión hasta viáticos y eso no quedaría bien. Entonces, para eso se hace lo que es unir 2 o 3 celdas en una sola. Por ejemplo, ¿cómo quedaría la visión de imprimir? A ver, imprimir sería solamente hasta viáticos y habría una siguiente hoja que pues no quedaría bien si queremos presentar un informe de la tabla. ¿Ok? Entonces voy a deshacer, ¿verdad? Ahí tenemos ya la planilla. ¿Ok? Por ejemplo, esta parte del vendedor que ustedes ven aquí está en tres, o sea, hay 3 celdas aquí. Voy a unirla en una sola, lo marco y con esta opción digo combinar celdas. Entonces ya queda en una sola celda, ¿verdad? Y también sería lo propio con esto. Si yo descombino, por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto que voy a tirar acá, lo escribí en una sola celda. Pero cuando esté así, ustedes escriban en la parte superior nomás, marquen esas 3 celdas y la combinan, ¿verdad? Y después pueden ya traer un poco más acá a la medida que crean ustedes conveniente. De esta manera puede alcanzar toda el área dentro de esta misma hoja. ¿Ok? Repito otra vez, si está así, ustedes nomás, bueno, escriban nomás donde está. Voy a descombinar, por ejemplo, ahí. Seguramente que ustedes van a escribir de esta manera, ¿verdad? Selecciono así las 3 celdas, elijo la opción combinar y ya puedo con esto arrastrar un poco hasta que quede más chica el ancho de la columna, de tal forma de que cuando yo seleccione la parte superior de la tabla ya y hacia abajo toda la tabla, me lea como una sola columna, este de aquí, tanto cada uno de los títulos, porque si no va a interpretar que hay 3 celdas y algunos van a quedar vacías. Es necesario que esto quede de esta manera así, en una sola celda combinada, de tal forma de que acá, por ejemplo, le falta centrar, que se vea mejor. ¿Okay? De esa manera sí podemos entonces ya seleccionar el área para empezar los filtros. ¿Ok? Para empezar la tabla dinámica, seleccionamos el área, ¿verdad? Toda esta área, entonces hasta el último dato. Nótese que acá no hay ninguna suma, ¿verdad? Entonces acá en la opción insertar tenemos tabla dinámica. Acá tenemos aquí tabla dinámica, por ejemplo, y dice seleccione una tabla o rango. Ya está seleccionada, aquí lo pueden ver ustedes. Ok, al darle a aceptar me va a crear una nueva hoja. Aquí está la nueva hoja.
en la cual acá vamos a empezar a trabajar entonces en el siguiente video. ¿Ok? Obvio. Entonces tenemos que construir, por ejemplo, la primera hoja, que sería esta, la principal, y a partir de allí vamos a tener entonces ya tablas en forma automática, como le voy a mostrar en el siguiente video. ¿Ok? Bueno, entonces hasta la vista.